Hola, esta es la siguiente parte de esta historia. Pero antes de continuar queremos agradecerles a todos por el apoyo, ya somos más de 4,000 suscriptores. Un saludo especial para Abelomar, Oliver, Sella, Luisito Rey, Pablo Meraz, Black y todas las personas que comentan y apoyan el canal. No olvides darle like al video y suscribirte. Al llegar a 50 likes subiremos la siguiente parte. Sin más, continuamos con la historia. Durante la clase de educación física, Jean fue a la enfermería con Buell después de que ella tuviera un accidente y se hiriera la rodilla. Cuando Gina los vio juntos, se puso furiosa. Estaba molesta con Buell por perseguir a Jean sabiendo que él era su novio. Justo antes de que Gina pudiera entrar a la enfermería para saber qué hacían Buell y Jean, los escuchó desde afuera haciendo ruidos que ella malinterpretó. Gina dedujo que los dos estaban haciendo cosas inapropiadas dentro. Completamente en shock y dolida, Gina corrió lejos de la enfermería para no tener que lidiar con lo que sentía. En la enfermería, Buell le comentaba a Jean que estaba preocupada por él y quería tratar de hacer que tuviera cuidado con Gina y sus malos tratos. Temía que así como Gina le hacía bullying a ella, le pudiera estar haciendo daño a él. Le dijo que sentía preocupación de que en algún momento Gina le hiciera daño. Jean se sentía confundido. Parecía que Buell sentía empatía por él y quería que estuviera bien. Eso se sentía extraño para él. Había algo en Buell que aún no lograba descifrar del todo, y eso lo hacía querer saber aún más de ella. Buell recuerda cómo hace un momento ella le preguntó a Jean si a él le gustaba Gina de verdad. Jean, incómodo, recuerda cuando ella le hizo esa pregunta, pero preferiría olvidarlo. Ella no le cuestionó qué pasaría si Gina fuera la que no gusta de él para nada, y solo lo ve como un chico más del montón a quien puede manipular como quiera. Le dijo Cole que tal vez ella solo lo estaba usando como juguete. Después de todo, ella era una bully, dispuesta a ignorar los sentimientos de todos menos los de ella. Buell le preguntó a Jean si él creía fervientemente que Gina quería estar con él solo por el hecho de que le gustaba como él era. Jean sabía que todo era una farsa. Gina no lo quería realmente. Ella solo quería a alguien lo suficientemente moldeable para que ella pudiera manejarlo por completo. Jean tenía claro que ese alguien era él y no tenía escapatoria. Ella tenía el poder sobre él. Él se preguntaba si Buell le estaba cuestionando todo esto. Quizás ella sospechaba algo. Tal vez podía notar que lo que Gina y él hacían era una completa mentira. Pero si él revelaba la verdad, Gina lo haría pagar por eso. Así que no se daría el lujo de arriesgarse a saber las consecuencias de confesar. Nervioso, le contestó a Buell que ellos realmente sí estaban saliendo y que se gustaban mucho. Quería asegurarse de que ella creyera sus palabras. Le dijo que los dos sentían algo muy fuerte por el otro. Buell, sin mirar a Jean, le dijo que lo pensara seriamente. Ella se acercó a él y a solo centímetros de su cara le dijo que debía usar la lógica. Gina no poseía personalidad alguna. Además, siempre le estaba haciendo bullying a toda persona que caminaba por la escuela. Ella podría estar hablando mal de él a sus espaldas en este momento. Buell encontraba la situación entre Jean y Gina muy extraña. Sabía que había algo que estaban ocultando. Buell miró a Jean con una sonrisa en su cara y le dijo que Gina lo trataba como un títere y solo pretendía salir con él por apariencias. Le aseguró que, aunque seguramente Gina le hacía creer a Jean que eran el uno para el otro, en el fondo ella mentía y lo manipulaba para que él no lo notara. Jean se preguntaba por qué ella estaba diciendo todo esto de pronto. Estaba tratando de hacer quedar mal a Gina, pero no entendía aún por qué lo hacía. Él estaba confundido por cómo Buell se expresaba de Gina. Buell era una chica muy dulce y tranquila, pero cuando se trataba de Gina cambiaba repentinamente. Ella creía que Gina le estaba haciendo bullying o lo estaba intimidando de alguna manera, y no estaba del todo equivocada. Buell le dijo que si tenía temor de hablar de los horrores que Gina le hacía vivir, él podía confiar en ella. Le dijo que ella lo ayudaría sin dudarlo. Le aseguró que ellos ya eran buenos amigos, así que ella cubriría su espalda. Ella le dijo a Jean que ya no debía sufrir más. Podía parar de soportar los desplantes que le hacía Gina si tan solo dejaba que ella lo ayudara. Pero Jean sabía que eso no sería posible. Él no quería poner en peligro a Buell y tampoco sabría la reacción de Gina si él hablaba. Era mejor mantener el silencio. Al salir de la enfermería y dirigirse a clases, Jean pensaba que era natural que Buell percibiera a Gina de una manera hostil. La versión que Buell y las otras personas conocían de Gina era una que no dejaba a Gina en muy buena luz. Todos pensaban y juraban que ella era egoísta, creída y con una actitud de que todos debían hacer lo que ella deseara y besar el suelo que ella pisara. Alguien que podía molestarse irracionalmente por las cosas más pequeñas e insignificantes y burlarse de cualquiera sin piedad. Una persona que no le avergonzaba. Decir malas palabras en cualquier ocasión que encontraba para hacerlo, aun así fuera un sitio totalmente inapropiado para ese vocabulario.
Ella era una rosa espléndida y radiante que nadie podía ignorar aunque quisieran, rodeada de flores comunes y olvidables. Pero si lograbas tener la fortuna de tocarla, te cortabas con sus espinas filosas y llenas de veneno. Era una bully sin personalidad y sin nada que ofrecer al mundo más que su belleza. Jin no podía negar que llegó a pensar como todos. Concordaba en que Gina era despreciable, alguien con quien debías evitar cruzarte a toda costa. Pero él ha llegado a pasar mucho tiempo con ella desde que fingen ser novios. Tanto como para llegar a notar muchas cosas malas que aún nadie ve, pero también cosas buenas que todos parecen ignorar en ella. Jin ha llegado realmente a conocer a Gina más de lo que nadie en la escuela se ha atrevido, y prestando atención, ha logrado impresionarse con sus comportamientos. En la superficie era un poco traviesa y burlona. También podía ser muy mal hablada y engreída. Pero él había experimentado más que eso en ella. Había profundidad en sus emociones y, en momentos, también había bondad en sus actos. Jin podía ver en sus ojos que ella trataba de esconder frente a todos lo que realmente era. Estaba actuando el papel de chica mala de la escuela. Pero en el fondo ella no era tan horrible como todo el mundo alrededor la imaginaba, y él lo sabía de primera mano. Sacándolo de sus pensamientos, Buell le dijo que no se preocupara. En realidad no era culpa de él por no lograr ver lo falsa que era Gina. Buell hacía responsable a Gina por lavarle el cerebro a Jin para que creyera que ella no era una mala persona. Jin trató de defender a Gina, le dijo a Buell que ella no era lo que todos creían y que las personas la malinterpretaban. Buell quedó perpleja por la respuesta de Jin. Jamás creyó que él se atrevería a dar la cara por Gina. Jin estaba decidido a explicarle a Buell la razón por la cual creía que Gina era alguien que merecía redención. Pero se distrajo con algo que tenía Buell que no podía ignorar. Buell estaba inclinada hacia él, lo que ocasionó que sus atributos quedaran expuestos en el escote de su camisa. Jin no podía parar de verla. El escote era tan revelador que podía ver sus atributos saliéndose de su sostén. Él se puso completamente nervioso, tanto que su cara se ruborizó. No podía sacar las palabras de su boca. Quería decir alguna frase, pero su mente estaba en blanco. Mientras Jin aún trataba de decirle a Buell lo que en realidad pensaba de Gina, la profesora que atendía la enfermería entró abruptamente a la habitación donde estaban Jin y Buell. Al abrirla, les gritó a los dos frenéticamente que pararan lo que estaban haciendo. Admitió que la vez pasada que escuchó a Jin con Gina lo dejó pasar, pero que esta vez no haría lo mismo. La profesora tenía los ojos cerrados al abrir la puerta. Ella se rehusaba a verlos haciendo cosas indecorosas. Ella les gritó que la enfermería no era un lugar para que los alumnos entraran a hacer cosas subidas de tono. Ella abrió los ojos y solo vio a Buell y a Jin sentados en las sillas de la enfermería con caras inocentes. Parecía que la profesora había llevado todo muy lejos en su imaginación. La profesora no sabía qué decir. Se sentía avergonzada de haberlos acusado de hacer algo que claramente no estaban cerca de hacer. Los chicos también estaban perplejos con la reacción de la profesora. Ella se ruborizó al notar que Jin solo estaba sentado junto a Buell tratando de curar una herida que tenía en la rodilla. Los chicos trataron de sacar a la profesora de sus pensamientos. La profesora no podía creer que todos los gritos y gemidos que había escuchado desde afuera no fueran consecuencia de ellos dos haciendo actos indecorosos. Ella se imaginó escenas explícitas de los dos que ninguna profesora debería imaginar de sus alumnos. La profesora parecía aliviada al enterarse de que ellos no estaban teniendo relaciones en su oficina. Si eso pasaba, ella no sabría cómo iba a explicarlo a los otros profesores. Pero de pronto la profesora recordó cómo Gina también pensó que ellos estaban cometiendo infracciones subidas de tono en la enfermería. Ella la vio mientras estaba escuchándolos desde afuera. La profesora se preguntaba si debía decirle a Jin que su novia Gina también malinterpretó los sonidos que hacían y se fue corriendo de allí con una cara de tristeza. Después de debatirlo, ella decidió decirle a Jin lo que ocurrió con Gina, le contó cómo la vio y lo que ella escuchó. Le dijo que después de oírlos salió de allí corriendo. La profesora le dijo a Jin que Gina tenía sangre en su cara y que tal vez, al escuchar todo, pensó que ellos estaban haciendo algo que en realidad no era cierto. Jin estaba en shock. No podía creer todo lo que Gina tuvo que pasar por su culpa. Jin se sentía aterrado. Pensaba que tal vez Gina había escuchado lo que Buell le decía, y creyó que él la había delatado y le había dicho a Buell el secreto más grande entre ellos dos, que realmente no eran novios y solo fingían. Jin temía volver a ver a Gina. Si ella piensa que él la delató, él no volvería a ver la luz del día. Tenía que explicarle a Gina que él jamás la traicionaría de esa forma. Inmediatamente quería ir corriendo tras ella. Le preguntó a la profesora a dónde se dirigió Gina después de correr de allí, pero la profesora no supo darle una respuesta. Jin le dijo nervioso y en pánico a Buell que pensaba que él debería irse de la enfermería primero, para ir a hablar con Gina y ver si estaba bien. Pero antes de que pudiera irse, Buell lo llamó por su nombre.
Le dijo como con una sonrisa cálida en su cara que probablemente Gina pensó que todo estaba bien y se fue sin tener ningún problema. Le dijo que tal vez no debía hacer tanto alboroto y que él debería quedarse con ella en la enfermería. La profesora estaba en medio de los dos con su cara confundida. Ella no entendía el contexto de conversación entre ellos dos. Buell le dijo a Jean que todas las cosas que ella dijo anteriormente solo eran algo del momento. Ella realmente no pensaba todo lo que dijo. Le aseguró que ella solo estaba preocupada por el bienestar de él. A punto de marcharse, Jean escuchaba atentamente lo que Buell le decía, pero había algo en él que hacía que no creyera totalmente lo que ella afirmaba. Jean le dijo a Buell lo que intentaba decirle anteriormente sobre Gina. Era que ella no es tan malvada como Buell cree. Hay más de Gina que lo que la gente ve en la superficie. Antes de irse, Jean le dijo a Buell que lo sentía y cerró la puerta, dejándola sola y sin explicaciones. Solo quedaron Buell y la profesora en la enfermería. La profesora estaba visiblemente incómoda. No sabía cómo hablarle a Buell después de presenciar todo lo ocurrido. Buell estaba en completo silencio. Parecía irritada por la reacción de Jean. Ella de verdad creía que Jean se quedaría a su lado, pero no contaba con lo astuta que era Gina para manipular a alguien. Por su parte, Jean estaba tratando de encontrar a Gina. Quería explicarle que nada pasó como ella lo imagina, pero primero debía saber dónde estaba ella. Jean pudo notar que en el suelo del pasillo había algo llamativo que quizás lo podría ayudar a encontrar a Gina. Eran gotas de sangre por todo el pasillo blanco de la escuela. La profesora le había indicado a Jean que Gina tenía la cara llena de sangre, así que podría pertenecerle a ella. Jean se propuso seguir estas gotas de sangre. Tal vez tendría la suerte de dar con el paradero de Gina. En el baño de chicas estaba Gina, escondida de todos, tratando de lidiar con sus emociones. Ella se sentía terriblemente frustrada por sentirse así de mal a causa de Jean. Para ella, él no era más que alguien insignificante como todos, pero le importaba más de lo que admitía. Se preguntaba si la forma de actuar de Buell con Jean lo hacía sentirse más atraído por ella. Buell exponía lo que sentía a flor de piel sin miedo, y ella no podía hacerlo. Buell le coqueteaba de manera obvia y descarada. Gina se preguntaba si eso era lo que Jean quería de una chica. Molesta justo a Jean como un perdedor. No entendía cómo podía gustarle una chica como Buell, después de todo lo que ella había hecho por él. Cómo lo había salvado de estar solo por siempre y de que nadie supiera quién era en la escuela. Ella recordó cada cosa buena que hizo por él que jamás había hecho por nadie más. Le dio comida en la boca. Eso era algo muy íntimo y lo hizo frente a todos en la escuela. Trató de hacer un baile otaku fuera de su zona de confort solo para que él la viera y le pareciera que ella era graciosa y sexy. Usó la camisa con escote de corazón que le parecía completamente ridícula, pero sabía que a él le iba a emocionar verla con eso puesto. Ella pensó que Jean era un malagradecido que no merecía nada de lo que ella le dio. Después de que ella le mostró todo lo que tenía para ofrecer, él decidió elegir a otra más fácil de dominar. Él había aceptado ser su novio falso y, como mínimo, ella esperaba un poco de respeto, ya que ellos eran pareja frente a toda la escuela. Ella había permitido que él la dibujara en poses comprometedoras y no le había dicho nada al respecto. Inclusive lo defendió en frente de su amiga. Gina en ese entonces pensaba que, aunque su relación no fuera real por el momento, ella esperaba que eventualmente pudieran llegar a volverse novios. En el baño solo se podían escuchar las gotas del lavamanos corriendo por las tuberías. Gina estaba callada, analizando toda la historia que tenía con Jean. El dolor y la humillación que le recorría era insoportable para ella. Él la había dibujado secretamente y siempre la admiraba cuando pensaba que ella no lo notaba. Sin poder evitarlo, Gina comenzó a llorar desconsolada. Se suponía que era Jean el que debía estar enamorado de ella, no todo lo contrario. Ella había caído a sus pies y ahora él la había cambiado por Buell. Jean estaba siguiendo el rastro de las gotas de sangre que había en el suelo. Gina seguía sollozando. Ella se dijo a sí misma que si hubiese sabido que toda la historia de los dos juntos terminaría de la forma en la que lo está haciendo, ella le habría confesado antes a Jean lo que sentía. Jean, por fin, después de una búsqueda exhaustiva, logró encontrar a Gina. Él pudo notar cómo ella se veía derrotada y abatida. Jean la llamó por su nombre para poder llamar su atención. Gina, al escucharlo, se puso demasiado tensa. Ella no podía permitir que él la observara en un momento tan vulnerable. Pero ya era tarde para tratar de esconderlo. Jean estaba en total shock. Nunca había visto a Gina así, con lágrimas en sus ojos y una desesperanza en su cara. Jean se sentía culpable, pero a la vez confundido. Se preguntaba si Gina estaba en ese estado por lo que escuchó que hablaban Buell y él. Gina trataba de fingir fortaleza, pero su coraza estaba rota. Ya no lograba esconder lo que le estaba pasando. Con los ojos rojos y llorosos, le preguntó a Jean qué estaba haciendo allí. Jean le dijo que escuchó que estaba herida. Él solo quería saber si ella estaba bien.
Gina le dijo que solo fue un sangrado nasal. Le aseguró que no pasaba nada. Jin le preguntó cómo se hizo daño y Gina, volviendo a cerrar su coraza, le respondió que no era asunto suyo lo que a ella le pasara. Él trató de explicarle lo que la profesora le había dicho en la enfermería sobre ella. Pero Gina no quiso escucharlo. Le dijo que lo olvidara y que no quería hablar del tema. Gina, sin verlo a la cara, le dijo a Jin que debió confesarle desde un principio que Byul le gustaba y que quería estar con ella. Le dijo que ella podía ver cómo los dos se llevaban perfectamente bien y cómo se divertían estando juntos. Jin estaba confundido. Gina está llegando a conclusiones muy apresuradas. No procesaba cómo Gina podría llegar a pensar que él la cambiaría por Byul o que la traicionaría sin pensar en sus sentimientos. Gina le preguntó a Jin si alguna vez pensó en decírselo de frente para ahorrarle tener que enterarse de esa forma. Jin pensó que ella se escuchaba diferente. No sonaba como cuando usualmente se molestaba. Tenía un tono específico en su voz. Era melancólico. Sarcásticamente, Gina le dijo que no sabía que él estaba siendo una víctima de bullying gracias a ella y que si se sentía así debía ir corriendo a los brazos de Byul inmediatamente y hacerla a ella su novia verdadera. Jin sentía cada palabra de Gina como una daga directa al corazón. Él le expresó que sus intenciones con Byul no eran las que ella pensaba y que él jamás haría algo como eso. Esperaba que Gina pudiera entender lo que él trataba de decirle, ya que sus palabras no salían de su boca como él quería formularlas. Gina le dijo que es demasiado obvio lo que Byul busca de él, pero que él no quiere verlo. Le dice que, inclusive si desea, puede dibujar a Byul también, como lo hizo con ella en un pasado. Mientras ellos estaban teniendo una discusión, el resto de la escuela estaba divirtiéndose jugando en la cancha. Jin le dijo a Gina que no tiene idea de dónde ella ha sacado esas conclusiones. No entiende qué le hace pensar que le gusta a Byul. Pero él le dijo que, a pesar de lo que ella creyera, solo había una cosa que era real. Estaba tan nervioso de confesarle todo a Gina que no podía dejar de apretar su puño fuertemente, tanto que sus dedos se habían entumecido. Él sabía muy dentro de él que solo había una persona a la cual él quería darle su atención. Solo una persona que él quería dibujar todos los días, hasta que no tuviera más inspiración para hacerlo. Y esa no era más nadie que Gina. Los dos estaban nerviosos y apenados. Las palabras que Jin había dicho eran muy contundentes y significaban que él sentía algo más allá de solo algo fingido entre ellos. Gina quedó perpleja con su confesión. Era algo que ella había deseado escuchar desde hace tiempo, pero no imaginó que él lo sintiera. Ella volteó a mirarlo con los ojos completamente abiertos. Estaba tan sorprendida que no podía ocultar su expresión de emoción. Esta conversación era demasiado comprometedora y reveladora para lo que ella estaba preparada. Gina miró a Jin embelezadamente. Ella quería correr hacia él y expresarle lo mucho que sus palabras significaban para ella. El viento soplaba alrededor de Gina, haciendo que su camisa se abriera un poco, dejando expuestos sus atributos. Ella no podía creer lo que había escuchado decir a Jin. Estaba tan nerviosa que sudaba por todo su cuerpo, y en su escote se podían ver las gotas de sudor cayendo hacia sus atributos mojados. Esto era algo inconfundible. No había manera de enmascarar lo que estaba pasando. Jin había sacado a la luz lo que se había estado callando por tanto tiempo. Él estaba abiertamente aceptando que sentía algo por Gina después de que siempre le afirmaba que ella y él no estaban hechos para estar juntos. Gina intentaba procesar los sentimientos de Jin hacia ella, pero no lograba entender por qué tardó tanto en decirle algo tan importante. Ella le dijo a Jin que por qué trataba de cambiar el tema diciéndole ese tipo de cosas, si él realmente sentía algo por ella, que qué estaba haciendo en la enfermería con Byul. Los sonidos que salieron de esa habitación hacían pensar a Gina que él le mentía y que estaba diciéndole todo esto para encubrir su engaño. Jin le trató de explicar de forma calmada que en la enfermería Byul se había herido la rodilla y él solo estaba tratando de ayudarla a curarse. Más nada pasó. Los dos se veían cara a cara, pero ninguno se atrevía a romper el silencio. De pronto el timbre de la escuela sonó. Era tiempo de irse. No podrían resolver el problema antes de terminar el día de clases. Jin se empezó a alejar de Gina. Él sentía que no había caso en seguirle explicando. Ella no quería escucharlo. Pero para su sorpresa, sintió que Gina tomó su mano para no dejar que se fuera. Jin le preguntó por qué tomó su mano. Gina, tratando de que todo pareciera casual, le dijo que tenía hambre y que podían ir a almorzar juntos. Dándole la espalda, le explicó que ese día habían salido de gimnasia. Estaba exhausta y moría de hambre, así que le exigió que fueran los dos a comer juntos. Jin, sin entender su cambio de parecer, accedió a ir con ella. Gina lo tomó fuerte de la mano y lo jaló. Detrás de ella, por todo el camino a comer el almuerzo. Jin estaba perplejo. Sentía que todo había acabado muy rápido y no habían hablado bien las cosas. Era como si nada hubiera pasado. Ella había vuelto a la normalidad. Era fría, calculadora y no expresaba emoción alguna. Jin no la entendía en lo absoluto.
Siempre que pensaba que ya había encontrado a la Gina real, ella volvía a esconderla una vez más. A lo lejos, una chica puede ver a Jin y a Gina tomados de la mano, caminando por el patio de la escuela. Esta con los brazos cruzados, observando la escena. La chica era Byul. Parecía notablemente molesta por verlos juntos. Su plan había fallado por completo. Caminaba sola por los pasillos de la escuela, preguntándose desesperadamente qué podía hacer para separarlos. Estaba terriblemente frustrada y llena de ira. Odiaba a Gina con todas sus fuerzas. Pensaba que ya tenía a Jin perfectamente controlado. A ella le parecía un perdedor que había sido entrenado por ella y no podía ver la cuerda puesta en su cuello. Ella aún sentía la mirada de profunda decepción que le dio Jin al irse de la enfermería. Se preguntaba cómo pudo mirarla de esa forma cuando él solía pensar que ella era una chica increíble. Byul juró que nunca lo perdonaría por tratarla de esa manera. Ella se vengaría. Encontraría una forma de que él tuviera su merecido. De pronto, alguien que la escuchaba le habló e indicó que debía calmarse. Le dijo que una de las chicas más populares de la escuela no podía perder la cordura tan fácil y mucho menos en un lugar público. El chico la amenazó preguntándole qué pasaría si alguien llega a escuchar las cosas fuera del lugar que está diciendo o a verla actuar como psicótica. Byul entró en pánico. Se sentía vulnerable y en peligro. Quería saber quién era este chico que la acosaba. El chico parecía alguien callado y misterioso, que no le importaba lo que la gente pensara de él. El chico era uno de los varios que le trataron de hacer bullying a Jin en el patio de la escuela, pero no tuvieron éxito gracias a que Na-do-hee estaba allí para pararlos. Era otro día de clases. Gina parece estar extrañamente alegre y no trata de esconderlo. Na-do-hee está completamente harta del comportamiento tierno y feliz de Gina. Ella no suele actuar así. Na-do-hee se pregunta qué le está pasando a Gina. Su personalidad ha dado una vuelta de 360 grados en solo un día. Se pregunta qué pudo haber cambiado para que esté tan distinta. Gina está comiendo un dulce como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, con una sonrisa en su rostro. Na-do-hee nota otra diferencia entre esta Gina y la Gina del día de ayer. La Gina de antes jamás había comido una golosina. Ellas las odiaba porque la hacían ponerse gorda. En cambio, la Gina renovada amaba lo dulce, la golosina y veía la vida color de rosa. Después de un rato de soportar su cambio de personalidad, Na-do-hee decidió preguntarle a Gina qué le ocurría. Le dijo que llevaba todo el día actuando rara y contenta por todo. Gina no parecía notar la diferencia en lo absoluto. Pero de pronto Gina miró a Na-do-hee y parecía que quería confesarle algo, pero temía hacerlo. Na-do-hee le insistió en que le dijera qué pasaba con ella. Estaba empezando a asustarle todo el asunto. Gina sonrió y se sonrojó por toda su cara. Su mirada era de ternura y felicidad. Na-do-hee aún no se acostumbraba a ver a Gina siendo una chica que lanzaba arcoíris y colores por todos lados. Sin aguantar su emoción, Gina se acercó de forma eufórica a la cara de Na-do-hee y le dijo que ella y Jin estaban saliendo. Le confesó que esta vez eran novios reales, mientras saltaba de alegría. Na-do-hee estaba confundida. Ella no tenía idea de que Jin y Gina estaban fingiendo ser novios antes de esto. Así que la confesión de Gina fue bastante impactante para ella. Gina le dijo que antes lo de su noviazgo era solo un juego, pero ahora iban en serio. Na-do-hee no podía creer que les hubieran mentido a toda la escuela todo este tiempo. Na-do-hee nunca había visto a Gina actuar tan contenta y radiante como lo está ahora. Pensaba que era completamente ridículo ponerse así solo por estar con un chico. El día de escuela había terminado y las demás chicas se despedían de ella como siempre, idealizándola a lo lejos. Gina cambió su expresión por completo, camuflando cómo actuaba alrededor de Na-do-hee. Na-do-hee estaba sorprendida de lo cool y relajada que podía actuar Gina cuando se lo proponía. Hace unos segundos era una chica enamorada y ahora, frente a los demás, era alguien que parecía no importarle nada ni nadie. Gina trataba de que las personas que no eran cercanas a ella no conocieran su verdadera personalidad. Na-do-hee estaba impresionada con el nivel de dedicación que toma a hacer lo que Gina hace. Na-do-hee observaba cómo Gina ponía un esfuerzo sobrehumano para que todos creyeran que ella no tenía sentimientos. Gina por fin llegó a su casa, donde podía soltar su personaje y ser quien realmente era sin que nadie la juzgara. Entró a su habitación, su santuario y su lugar seguro. Ella no esperaba que Jin confesara que a ella le gustaba de forma tan repentina. Ella no supo cómo reaccionar. Gina recordó cada segundo de ese momento, cuando Jin, mirándola directamente, le dijo que ella era la única persona que él quería dibujar. Ella estaba sorprendida pero emocionada de que de ahora en adelante ellos dos fueran realmente una pareja, sin engaños, sin mentiras, solo dos personas que querían estar juntas.
Estaba tan encantada con la idea que no podía ocultar su emoción. Saltaba alrededor de su cama, repitiéndose a sí misma que lo que vivía debía ser una mentira. Era demasiado bueno para ser verdad. De pronto, Gina se dio cuenta de que estaba acostada en su cama y aún no se había duchado para quitarse la suciedad del día. Ella procedió a ducharse para sentirse fresca y renovada. Mientras se bañaba, trataba de calmarse y tomar su baño como un spa. Debía mantener la compostura y comportarse a pesar de su gran emoción por Jin. Gina piensa que debe actuar cool en la escuela. Todos ya piensan que ella y Jin están juntos, así que ella tiene que seguir haciéndolos creer que llevan mucho tiempo de novios, y no que apenas están comenzando a hacerlo. Debe ocultar su emoción o sus compañeros sospecharán algo. Ella seguía duchándose y no pudo evitar pensar en Byul y su calma se fue por la borda. Se tensó completamente al tenerla en su mente. Se preguntaba, molesta, por qué Byul le seguía coqueteando a Jin si estaba consciente de que ella era su novia desde hace un tiempo. No entendía cuál era el objetivo de hacer eso, pero pensó que quizás Byul estaba tratando de provocarla por medio de Jin. Ella piensa que quizás esté siendo muy relajada al respecto. La primera vez que los vio juntos fue un accidente y lo dejó pasar. Pero ya una segunda vez es demasiado para ignorarlo. Pero ella temía ser honesta con Jin y admitir que no le tenía confianza a Byul. Pero sin que ella lo pensara, una sonrisa enorme se formó en sus labios. La emoción corría por todo su cuerpo. Ahora ellos eran novios reales, y ninguna chica se impondría contra ellos. Son más fuertes que ese obstáculo y Jin no le dará ni un segundo de su atención. Gina bailaba de la felicidad. Quería que todo el mundo entero supiera que Jin la eligió a ella y que estaban juntos. Quería que Jin se lo dijera a todos los que conociera y que hiciera su deber como novio de presentarla a todos. Recordó que debía actualizar su estado en sus redes sociales para que todos se enteraran de que ella estaba en una relación seria con Jin, pero no estaba segura de hacerlo. Todos sabrían que iban en serio si lo posteaba. Ella no podía contener su emoción. Quería gritarlo a los cuatro vientos y soltar el secreto para que todos se enteraran. Salió de la ducha feliz y limpia. Mientras se colocaba su ropa para dormir, decidió que de ahora en adelante haría las cosas diferentes con Jin. Desde ahora lo empezaría a tratar de una mejor forma, más directa y honesta. En la casa de Jin, él estaba tratando de cenar con su hermano, pero estaba demasiado pensativo para prestar atención a la comida. Su hermano notó que algo andaba mal y le preguntó si había un problema en la escuela. Jin le dijo a su hermano que de pronto sintió esta sensación repentina de que algo malo iba a pasar y no sabía cómo describirlo o de dónde salió ese sentimiento. Al día siguiente en la escuela, Jin estaba confiado y decidido a que esta vez le diría a Gina exactamente lo que siente, sin rodeos ni interrupciones. Gina llegó a la escuela y se dirigió hacia Jin. Le dijo que ya era tiempo de ir a almorzar juntos. Jin supo que esa era su oportunidad para decirle todo con honestidad. Él tomó valor, se levantó de la silla con los ojos cerrados y le dijo a Gina que a partir del día de hoy almorzaría con sus amigos. Él no quería que ella se sintiera mal, pero no quería dejar de lado a sus otras amistades por ella y esperaba que entendiera su punto de vista. Gina lo miró con una mirada confusa y le dijo que ella sabía perfectamente que él no tenía amigos, así que no sabía con quién se sentaría si no era con ella. Después de que Jin le confesara a Gina que quería comer sin ella, Na-do-hee vio cómo su teléfono se llenaba de mensajes y llamadas perdidas de Gina. Ella quería la ayuda y los consejos de Na-do-hee. Na-do-hee pensó que la cantidad de mensajes era demasiado aterradora. Gina estaba actuando psicótica. Gina le escribía demasiadas preguntas a Na-do-hee que ella no sabía cómo responder. Eran muchos problemas para resolverlos en un día. Na-do-hee empezó a ignorar todos los mensajes de Gina y decidió de ahora en adelante intentar no encontrarla por los pasillos para no escuchar sus problemas. Pero Gina estaba viéndola desde el otro lado del pasillo y decidió perseguir a Na-do-hee. Gina quería respuestas de cómo actuar con Jin desde que le hizo su confesión y su amiga debía dárselas, quisiera o no. En el almuerzo, la petición de Jin de comer solo fue revocada por Gina, así que se vio obligado a comer nuevamente con ella. Gina le dijo a Jin que algo se sentía extraño. Ella quería que él se acercara mucho más a ella. Eran novios, así que tenían que estar el uno junto al otro en todo momento. Ella tomó un poco de comida y le pidió a Jin que abriera su boca para alimentarlo de manera romántica. Jin estaba un poco incómodo con la idea de que le dieran comida en la boca, pero lo aceptaba para evitar que Gina se molestara más de lo usual. Gina tenía una sonrisa enorme en su cara, parecía extremadamente feliz. Le preguntó a Jin si estaba disfrutando de su comida junto a ella. Ella se sonrojaba frente a él y no intentaba ocultarlo. Le sonreía de forma coqueta y lo miraba con ojos tiernos. Jin paró de comer por un momento, observaba a Gina y no entendía qué pasaba por su cabeza.
Sentía que el comportamiento de Gina era inusual. Ella suele tratarlo con desdén y rudeza, pero hoy estaba sonriéndole. Miró la boca de Gina y se dio cuenta de que ella estaba babeando toda su comida. Quería que parara de hacerlo, le resultaba un poco asqueroso. Gina lo veía profundamente, como si estuviera hipnotizada por él. Jean se preguntaba a dónde había ido la chica intimidante que había conocido. Todos los demás en la escuela también lo notaban y veían lo rara que estaba actuando. Pero Jean sabe que ella no está actuando así desde el almuerzo. Lleva con la misma actitud desde la mañana. Él trata de descifrar qué fue lo que hizo que dejara de comportarse como ella, pero no lo logra. Entenderlo. Llegó un nuevo día en la escuela. Gina saludó a Jean de una forma un poco incómoda. Jean le respondió corto y conciso. No sabía qué decirle desde lo que ocurrió el día anterior. Ella estaba apenada, tenía las manos en su espalda. Parecía que no encontraba la forma correcta de hablarle a Jean, y eso era poco común en Gina. Gina le dijo que quería hablar con él sobre lo que Jean le había dicho el día anterior. Ella estaba nerviosa, tartamudeaba y sus palabras se trababan. Jean sentía confusión. Ella se veía más seria de lo usual. Mientras Gina miraba al suelo, sus frases se volvían más confusas. No podía terminar de ejecutarlas. Quería explicarle a Jean lo que sentía ahí. Finalmente, después de darle tantas vueltas a lo que quería decir, le confesó que ella estaba enamorada de él. Ya no quería ocultarlo más. Le hacía mucho daño seguir fingiendo que nada le afectaba. Decidió enfrentar sus sentimientos frente a Jean. Él estaba perplejo. Jamás pensó que Gina pudiera decirle esas palabras a nadie, mucho menos a él. Pero Jean quería que ella repitiera lo que dijo. Pensó que tal vez no escuchó con claridad y estaba confundiendo las cosas. Le pidió a Gina que volviera a decirle de nuevo todo, ya que no había entendido del todo bien. Al escuchar lo que Jean dijo, Gina se sintió avergonzada. Pensó que confesar era una locura y cambió lo que dijo. Hizo un juego de palabras para que pareciera que dijo otra cosa, en lugar de que le gustaba a Jean. Luego de esa interacción, Jean se puso nervioso. Gina deliberadamente se acercó a él, sin dejar casi nada de espacio entre ellos. Él no sabía cómo reaccionar cuando ella cruzaba sus límites de esa forma. Usualmente no había nada que pudiera decirle para que parara. Gina hizo caso omiso a la incomodidad de Jean. Ella no sentía que estuviera tan cerca. Era normal en los novios querer ser más íntimos. Jean le dijo que era un poco inapropiado. Si alguien los veía, o la profesora sabía, quizás se meterían en problemas. Gina le garantizó que eso no sucedería. Se encontraban sentados en la parte trasera del salón. Nadie podría percibir sus acciones. Desde su asiento, Kang estaba observándolos. Él deseaba desesperadamente ser Jean, y así poder estar tan cerca de Gina. Gina estaba pensando cuál sería su siguiente movimiento para tratar de conquistar a Jean. Debía ser astuta para lograr que estuviera loco por ella. Ella colocó su mano en el muslo de Jean. Quería seducirlo para llamar su atención. Jean se mantuvo paralizado. Debía controlarse o haría cosas de las cuales se arrepentiría. Pero Gina fue aún más lejos que solo un ligero movimiento sexy. Ella tomó la mano de Jean y entrelazó sus dedos para más intimidad. Jean no podía creerlo. Eso era ir demasiado lejos. Las manos de los dos estaban unidas. Jean estaba asustado. Lo que estaban haciendo se sentía bastante real. Ya no parecía teatro y eso lo aterraba. Él trató de hacer a Gina entrar en razón, hablarle de lo arriesgado e indecoroso que era lo que estaban haciendo. Pero justo cuando intentó decirle, Gina tomó con más fuerza su mano. Ella estaba decidida a que parecieran una pareja real y que todo el mundo se diera cuenta. Los dos tenían las manos increíblemente sudadas por los nervios. El sudor hacía que sus manos se pegaran incómodamente. Gina por fin soltó la mano de Jean, dejándolo libre para hacer lo que quisiera. Al soltar la mano de Jean, Gina acercó su mano a su cara y con una expresión de placer, olfateó la mano fervientemente, como si le gustara el sudor que los dos generaron al estar tomados de la mano. Jean recordó ese suceso y llegó a la conclusión de que Gina, el día de hoy, no estaba actuando para nada como ella era. Estaba completamente fuera de sí. Él la observaba, estando feliz y sin ninguna preocupación frente a él. Le pareció extraño que Gina llevara todo el día sin molestarse y que haya dicho una cantidad enorme de cosas sin sentido. Jean quería averiguar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba obviando en Gina. De pronto, Gina le dijo a Jean que tenía una pregunta que hacerle. Él estaba angustiado. Se preguntaba con qué sorpresa le saldría a Gina esta vez. Gina volvió a apartarle la mirada a Jean y actuó tímida nuevamente. Jean sabía que cuando ella se ponía de esa forma, diría algo que a los dos les incomodaría. Tocándose el cabello de forma coqueta, le preguntó a Jean mientras lo miraba que cuál era su tipo de chica. Muchas cosas pasaban por la mente de Jean, pero no podía expresarle a Gina ninguna de ellas. Se había quedado mudo de los nervios.
Él se preguntaba por qué de un momento a otro Gina le preguntaba ese tipo de cosas. Pensaba que tal vez era una trend de sus redes, pero él no sabía cómo responder a esa pregunta en particular. Decidió pensar en qué tipo de chica le gustaría. Sus primeras opciones eran alguien con cabello largo, rubia y con una figura excelente. Jin ya tenía su respuesta. Sabía perfectamente qué clase de chica lo hacía estar completamente hipnotizado. Pero Jin no podía decirle eso a Gina. Ella era la descripción exacta de lo que a él le gustaba en una chica, y no podía admitirlo frente a Gina. Pero Jin también pensó que siempre le han interesado solo las chicas de los dibujos, jamás una chica de carne y hueso, al menos hasta que conoció a Gina. Para desviar cualquier sospecha de Gina, Jin decidió mentirle. Le dijo que su tipo de chica era alguien con cabello negro y trenzado, alguien completamente distinta a ella. No le gustaba mentir, pero no podía permitir que Gina se enterara de que ella era la chica de sus fantasías más osadas. Gina tomó una nota mental sobre el tipo de chica que le atraía más a Jin. Ella quería llegar a ser por quien él estuviera totalmente enamorado. Alguien hace ruido por los pasillos. Esa persona corre estrepitosamente para llegar a un sitio de forma rápida. La puerta del salón de Gina y Jin se abre abruptamente, y esta persona entra al salón buscando desesperadamente a alguien. Esta persona era Nadoji. Parecía descontroladamente molesta, gritando e interrumpiendo la clase. Les pregunta a todos dónde está Jin Daim. Jin la mira en completo shock. Se pregunta qué hace la amiga de Gina allí y por qué lo mira con tanto odio. Nadoji encuentra el asiento de Jin y se acerca a él llamándolo de múltiples formas despectivas. Con ira en sus ojos, Nadoji le pregunta agresivamente qué fue lo que él le hizo a Gina. Detrás de ellos, en la puerta del salón, está Gina. Ella trata de parar a Nadoji. La está avergonzando frente a toda la clase. Nadoji se acercó violentamente a Jin y le preguntó si sabía lo que Gina le acababa de confesar a ella. Jin, asustado, le preguntó qué fue lo que hizo, según Gina. Nadoji sacudía a Jin con fuerza. Ella pensaba que él estaba fingiendo que no sabía lo que pasaba para evadir el problema. Gina le gritaba a Jin que no escuchara lo que Nadoji le decía. Le imploraba que se tapara los oídos para evitar la vergüenza. Anteriormente a ese suceso, Gina y Nadoji estaban en el baño de chicas, en el receso. También le dijo que estaba pensando en teñirse el cabello de negro, para variar un poco. Nadoji, al escuchar todo lo que Gina le decía, estaba incrédula. Gina jamás había querido experimentar con su apariencia. Ella siempre había adorado cómo se veía. Gina le preguntó a Nadoji qué pensaba de que a partir de ahora ella se colocara el cabello en trenzas. Le dijo que quizás ese sería su nuevo look a partir de ahora. De nuevo en el salón de clases, Nadoji le replicó a Jin que toda la conversación que tuvo en el baño con Gina fue su culpa. Ella estaba segura de que eso lo causó él al decirle algo a Gina. Jin quería huir de allí, no tomó en cuenta que el mentir le traería grandes consecuencias. Gina le gritaba a Nadoji que parara de exponerla. Estaba terriblemente enojada con ella por revelar lo que ella le dijo en confianza. Nadoji ignoró a Gina. Solo podía pensar en lo iracunda que la hacía sentir Jin. Ella defendería a su amiga sin importar el costo. Pero aunque en ese momento quería golpearlo, Nadoji sabía que no era apropiado para el sitio en donde estaban. Se calmó un poco y volvió a preguntarle qué fue lo que sucedió. Jin recordó lo que le dijo a Gina hace un momento en la cafetería durante el almuerzo que tuvieron. Le dijo a Nadoji que Gina le preguntó cuál era su chica ideal y él no supo cómo responderle. Nadoji estaba a punto de explotar. Ella no podía creer la posición en la que Jin había puesto a su amiga. Él le había dicho que su chica ideal era completamente diferente a ella, cuando ella era su novia actual. No había peor insulto o falta de respeto que ese a los ojos de Nadoji. Jin trató de excusarse diciendo que lo dijo sin pensar, pero en el fondo él reconocía que merecía lo que le estaba ocurriendo. Gina se puso en medio de los dos y le dijo a Nadoji que se alejara de Jin y parara con la violencia. Gina le reclamó a Nadoji por entrar en medio de las clases y formar una escena enfrente de todos. Nadoji le dijo a Jin que ella no confiaba en él. La forma en la que se comportaba con Gina le parecía sospechosa, y ella ya no creía que él fuera buena persona después de todo. Firmemente le dijo a Jin que ella lo estaría vigilando a partir de ahora y que cualquier mal paso que él diera, ella lo sabría y se lo cobraría. Hime nunca se había metido en un problema tan intenso con alguien antes. Nadoji realmente lo odiaba, y él no podía decirle por qué lo hizo. Si lo hacía, Gina sabría la verdad. Nadoji lo veía como un perdedor que solo hacía sufrir a su amiga. Ella pensaba que era un terrible novio, y no entendía por qué Gina seguía con él. En el receso, Gina, Jin y Nadoji estaban pasando un rato juntos. Nadoji no se veía muy feliz de estar alrededor de Jin. Gina trataba de aligerar el ambiente sacándole conversación a Jin sobre cosas triviales como series de televisión.
Pero Jin estaba tan asustado por la presencia de Na-do-hee que no podía prestarle atención a Gina. Luego, en clase de gimnasia, Jin y Gina estaban en equipo jugando con el balón. Gina le estaba enseñando a Jin cómo jugar mejor y, mientras esto ocurría, Na-do-hee estaba viéndolos a lo lejos, cumpliendo su promesa de que iba a vigilar a Jin en todo momento. Después de que acabaron las clases, Gina le ofreció a Jin que fueran a un café que estaba cerca de la escuela. Jin accedió, nervioso. Sentía que no podía hacer nada mal, ya que aún tenía a Na-do-hee siguiéndolos y observando cada movimiento que él hacía. A Do-hee le parecía insólito que, siendo novios, esta fuera la primera vez que iban a un café los dos juntos. Estaba molesta con Jin por nunca salir a citar con Gina. Estando todos en el café, Na-do-hee una vez más pierde los estribos. Parece estar irritada por algo que nuevamente es culpa de Jin. Na-do-hee puede notar cómo Gina intenta con todas sus fuerzas sacarle conversación a Jin y él responde muy poco. Molesta, Na-do-hee le dice a Jin que él, siendo su novio, debería tomar iniciativa y hablar con ella, hacerla sentir querida. Na-do-hee se pregunta a sí misma si Jin realmente quiere a Gina, porque hasta ahora ella no lo cree así. Gina está ofendida, no puede creer que Na-do-hee piense que su novio no la quiere de verdad. Le dice que los dos están muy enamorados y felices de estar juntos. Jin dentro de él piensa que Gina no debería decir esa frase con tanta confianza. Al fin y al cabo, ellos solo son ficción. Na-do-hee no cree ni una palabra de lo que dice Gina, y si llega a ser cierto, piensa que solo Gina es la que está interesada en el noviazgo, ya que ella es la única que está poniendo un esfuerzo en que funcione. Na-do-hee quiere pruebas contundentes de que ellos están juntos y felices, así que le dice a Jin que si sus sentimientos por ella son reales, se atreva a besar a Gina justo allí, enfrente de ella. Gina, nerviosa, intenta persuadir a Na-do-hee de que lo que pide es una mala idea. Le dice que están en un café público, y eso sería indecoroso. Na-do-hee le responde que nadie los verá. El café está prácticamente vacío, así que pueden besarse sin problemas. Mirando a Jin, Na-do-hee le dice que si se supone que se aman mutuamente, besarse no debería ser algo que les genere incomodidad. Jin no sabe qué debe hacer. Siente una presión enorme en su pecho. Si no lo hace, Na-do-hee sabrá que definitivamente ellos esconden algo, y eso no hará feliz a Jin. Él no puede creer que Na-do-hee tuviera la osadía de pedirles que se besaran enfrente de ella. Jin espera que Gina haga algo. Ella es su amiga y debe poder controlarla. Pero Gina, en el fondo, también quiere lo que Na-do-hee. Ella espera que Jin la bese, aunque no quiera admitirlo. Jin no sabe qué es lo que pasa por la cabeza de Gina, pero nota las mejillas de ella ruborizándose y se da cuenta de que está en problemas. Ella se inclina y cierra los ojos esperando que Jin le dé un beso. Jin queda paralizado. No pensó que Gina iba a acceder a algo tan atrevido. Ahora está en una encrucijada muy grande. Siente que cualquier decisión que tome puede estar equivocada. Mientras Gina se acerca a él, Jin piensa en cómo ella es capaz de hacer algo semejante. Esto está yendo más lejos de lo que habían acordado. Jin se preguntaba cuál era la razón por la cual Gina no pudo solo decirle a Na-do-hee que ellos no harían lo que ella les estaba pidiendo. ¿Por qué ella no se negó a besarlo? Trataba de analizar si quizás Na-do-hee la estaba manipulando para hacerlo, o tal vez su orgullo era tan grande que jamás querría admitirle a su amiga que estaba fingiendo tener un novio, así que prefirió besarlo aun cuando no quisiera hacerlo. Pero aún así, lo que ellos tenían era falso. Jamás se habían besado ni tenido intimidad. Él no entendía por qué Gina no parecía preocupada por eso igual que él. Por un momento, todo se movió en cámara lenta. Él solo podía ver los labios de Gina acercándose, pero en lugar de sentirse emocionado, solo sintió que lo apresuraban a hacer algo con lo que no se sentía cómodo aún. Sin pensarlo, Jin se levantó de la mesa y corrió lejos de allí, dejando atrás a Gina y a Na-do-hee muy confundidas e incómodas. Gina salió corriendo a perseguirlo. Mientras Na-do-hee la miraba con cara de decepción, sus sospechas eran ciertas. Jin no la quería tanto a Gina como Gina a él. Todo el momento había sido vergonzoso para todos los involucrados. Na-do-hee no estaba sorprendida. Sabía que Jin era un perdedor que no tenía el valor de plantear qué era lo que quería o lo que sentía. Gina dejó a Na-do-hee atrás y corrió a donde Jin se dirigió. Ella estaba siguiéndolo en silencio. Quería preguntarle qué fue lo que pasó, pero no sabía cómo. Se preguntaba a sí misma si tal vez había apresurado todo de una forma muy abrupta y por eso Jin se sintió presionado. Ella sentía que obligarlo a besarla enfrente de alguien era un poco exagerado y cruzaba los límites de Jin. Pero ella quería respuestas. Necesitaba saber qué era lo que él realmente sentía por ella, sin rodeos. Gina llamó la atención de Jin. Ellos debían hablar seriamente de una vez por todas. Ella le dijo que quería ir a su casa con él hoy, mientras lo miraba de forma seductora. Jin no sabía qué decirle. Hacer eso era muy comprometedor. Podían pasar cosas que él no sabría cómo controlar si iban a un lugar tan íntimo como su casa.
Él la llevó directamente allí. La mayoría del tiempo, Gina tenía lo que quería y él no podía negarse. Él abrió la puerta de su casa. Estaba demasiado preocupado por lo que pudiera ocurrir dentro entre los dos. Gina parecía satisfecha de estar allí. Jin le dijo a Gina que podía pasar con confianza. Ella entró al lugar y los dos se dieron cuenta de que no estaban solos en la casa. La hermana de Jin estaba en casa. Ella le dijo que había vuelto justo a tiempo para cenar, pero se dio cuenta de que tenían compañía. Él trajo a una chica. Su hermana no podía creerlo. Él jamás había traído a nadie a la casa, y mucho menos a una chica tan guapa. Gina se dio cuenta de que la chica que estaba en la casa se veía justo como una versión femenina de Jin. Pensó que por su cara joven ella debía ser su hermana. Gina la ha salido tímidamente. La hermana de Jin se escondió tras una pared. Ella no sabía cómo comportarse alrededor de esta chica que acababa de conocer. La hermana de Jin le preguntó a Gina quién era ella. No parecía confiar en nadie más que en Jin. Le parecía que Gina era un poco intimidante. Inmediatamente, su hermana creyó que Gina estaba allí para hacerle bullying a su hermano y tratar de hacerlo sentir mal. Jin le dijo que eso no era lo que estaba pasando. Jin le explicó que Gina era solo una amiga que vino a visitar un rato, pero su hermana no podía creerle. Ella afirmó que él no tenía amigos. Gina estaba en una esquina de la casa observando todo el arrebato. Pensaba que la hermana de Jin era muy encantadora. Parecía una pequeña Jin. La hermana de Jin le pregunta a Gina tímidamente si ella de verdad es amiga de él. Pero Gina la corrige para decirle que no es solo su amiga. Gina le dice que ella no es amiga de Jin. Su hermana se altera y le dice a Jin que sabía que esta chica venía a hacerle daño y que era una mala persona. La hermana regaña a Gina y le dice que si llega a quitarle dinero a Jin o a golpearlo, tendrá que llamar a sus padres para que la castiguen. Gina toma el brazo de Jin y lo entrelaza con el de ella, para tratar de que su hermana note que son más que amigos. Gina le aclara que ella no es la amiga de Jin, sino su novia oficial. Jin pierde la cabeza cuando ella le dice eso a su hermana. Una cosa es mentirle a la escuela. Ellos no eran importantes para él, pero a su familia, eso era cruzar la línea. Jin se preguntaba cómo Gina podía atreverse a mentirle a su hermana. La hermana de Jin estaba en shock. No podía creer que su hermanito trajera a casa una novia. Gina le pregunta a Jin por qué hasta ahora aún no le había comentado a su hermana de ella. Jin le pidió que fueran a su cuarto para evitar la incomodidad frente a su hermana. La hermana de Jin solo podía pensar que su hermano estaba perdido en las garras de esa chica y que ella no podía salvarlo. Gina y Gina se quedaron solos en la sala, luego de que la hermana de Jin saliera corriendo rápidamente de allí. Ellos entraron al cuarto de Jin para pasar un rato juntos. Gina veía alrededor, analizando todo el cuarto. Allí era donde él pasaba todas sus noches. Su intimidad absoluta estaba allí en esas paredes. Jin miraba al suelo, desesperado por salir de allí. No era una posición en la que quería estar. Que Gina estuviera en su cuarto lo hacía sentir vulnerable. Gina continuaba escaneando su habitación. Ella estaba emocionada de estar en su lugar más íntimo y seguro. Ella piensa que debe tratar de crear el momento perfecto para que puedan darse un beso inolvidable. Jin le dice que tal vez ella no debía decirle a su hermana que eran novios. Sentía que no había necesidad de incluirla a ella en la mentira. Le dijo que su hermana no debía saber nada de ellos dos, ya que eran novios ficticios. Y, si eso salía a la luz, no quería que su hermana se sintiera mal de que él le mintió. Gina se sintió terriblemente mal al escuchar las palabras ficticio salir de la boca de Jin. Según ella, ellos ya eran novios oficiales después de la conversación que tuvieron en el baño. Ella ya le preguntó que si todo era falso, ¿por qué le había confesado que él la quería en el baño? Jin recordó lo que le dijo para tratar de calmarla ese día. Tal vez había ido muy lejos y ella lo malinterpretó. Jin le dijo que él solo dijo eso para salir del paso. Realmente no lo sentía. Gina sintió como si Jin la hubiera golpeado fuertemente en el pecho con sus palabras. Ella no podía parar de pensar en que todo fue un malentendido. Ella de verdad creyó que Jin quería estar con ella, pero él no le confesó nada. Solo dijo algo para zafarse del problema. Estaba completamente decepcionada. Se avergonzó al recordar que durante todo ese día ella había estado actuando como una tonta, babeando vergonzosamente por Jin, mientras él la veía extrañado. Ella quería desaparecer de la faz de la tierra y que Jin no volviera a saber de ella jamás. Se sentía humillada y usada. Gritando, le dijo a Jin que olvidara todo lo que había sucedido entre ellos estas 24 horas y que jamás mencionara que ocurrieron. Desesperada y con una mirada de ira, se acercó a Jin y le gritó que cuál fue la razón de afirmar que quería estar con ella. Le dijo que era perfectamente normal haber malinterpretado eso porque él lo dijo muy claro. Jin logró entender por fin lo que a Gina le pasaba. Pudo descifrar por qué actuaba tan extraño todo ese día.
Ella malinterpretó todo y creyó algo que no era. Todo ese tiempo actuó así porque pensó que ellos estaban siendo novios reales. Gina estaba demasiado avergonzada para admitir que eso era cierto, así que lo negó todo. Aguantando las ganas de llorar, Gina le exigió a Jin que tomara responsabilidad por el daño que le había hecho y por el dolor que le hacía sentir. Su ira era tanta que ella no pudo contentarse y puso las manos sobre la cara de Jin mientras se puso encima de él. Ella revolvió todo el cabello de Jin para dejarlo completamente despeinado. Sabía que él odiaría eso, ya que le gustaba tener su cabello en perfecta forma todo el tiempo. De pronto todo se tensó entre ellos. Se dieron cuenta de que estaban en la cama de Jin. Gina está montada encima de él y el ambiente cambió por completo. Gina se disculpó con Jin y le dijo que se había excedido un poco. Sonrojada, le dijo que estaba un poco exaltada. Jin puso su mano en la cara de Gina, aplastando su boca ligeramente de forma seductora para hacerla guardar silencio. Con un tono firme y decidido, le dijo que no sería muy difícil para él tomar responsabilidad por sus acciones, porque aún así todo hubiera sido un malentendido. Ella creyó que eran novios reales y se notaba que eso le agradaba mucho. Mirándola con una ligera sonrisa en su cara, Jin le dijo que eso significaba que, aunque ella no lo quisiera admitir, ella estaba enamorada de él. Gina no sabía cómo contestarle. Claramente esa era la verdad, pero no sabía si admitirlo valdría la pena. Mientras tanto, por su parte, la hermana de Jin estaba completamente incrédula. Su hermano logró tener una novia real, y esa chica parecía ser alguien que traería problemas. La hermana de Jin era muy desconfiada. Aún creía que Gina se estaba aprovechando de su pobre hermano indefenso, y pensó que no dejaría que ella tratara mal a su familia. Ella sabía que su hermano era muy tímido para decir algo al respecto, así que ella debía tomar las cartas en el asunto y enfrentarse a esa arpía para salvarlo. Estaba decidida a ayudarlo y quitar de su camino a esa aprovechadora y comenzaría inmediatamente su plan. La hermana de Jin estaba parada enfrente de la puerta del cuarto de su hermano. Desde afuera podía escuchar cómo Gina le decía cosas indecorosas a Jin. Ella se quedó paralizada en el pasillo. No podía creer que esta chica estuviera tomando ventaja de su hermano y hubiera llegado tan lejos. Dentro del cuarto, Gina estaba exaltada y completamente nerviosa. Jin era el que tenía el control de la situación esta vez. Ella no sabía cómo actuar. Jin reaccionó de una forma que ella no imaginó. Él tenía habilidades seductoras que ella jamás había visto desarrollar, y una confianza que la tensaba y la llenaba de emoción. Se preguntaba de dónde había salido todo este cambio de personalidad tan repentino. Era la primera vez que Gina lo veía sin todo ese cabello que él solía tener en su cara. Estaba totalmente diferente, estaba irreconocible. Jin comenzó a pasar sus manos alrededor del cabello de Gina de forma suave y sensual. Le dijo a Gina mientras recorría su cuerpo con sus manos que ella tenía el cabello dorado y radiante. Su figura era como la de una escultura, justo como un reloj de arena. Era imposible no mirarla. Jin puso sus manos en la espalda de Gina y, sin pensarlo, la jaló hacia él de forma fuerte y firme. Gina no sabía qué ocurría. Era como si la timidez de Jin se hubiera ido por completo. Jin le dijo al oído que ella era su mujer ideal y que no había más nada que él pudiera querer en una pareja que no fueran exactamente las cualidades que ella poseía. Gina estaba perpleja. Jin le estaba diciendo exactamente lo que ella quería escuchar. Pero ella no pensó que cuando él por fin lo hiciera, ella se sentiría tan exaltada. Gina le dijo que hace unas horas él le había asegurado que ella no era para nada su tipo, y en este momento le estaba confesando todo lo contrario. Ella no entendía cómo podía cambiar de opinión sin avisarle. Jin la ignoró por completo, la tomó por las piernas y la acostó en su cama, quedando encima de ella, teniendo todo el control en sus manos. Mientras se desabrochaba la camisa, le preguntó a Gina si deberían empezar lo que han estado retrasando desde que se conocieron, acercándose a ella, lentamente. Pero Gina no estaba del todo convencida. Ella quería respuestas sobre lo que él le había dicho anteriormente. Quería saber si eran novios o no. Ella sentía que ese tipo de cosas subidas de tono solo las podían hacer las personas que se querían mutuamente, no dos extraños que fingían ser novios. Jin le dice que es exactamente por eso que deben estar juntos en la intimidad. Le dice que si no lo hace con ella, nadie más sería digna de estar con él. Gina no puede contener su emoción. Está sudando del calor que siente y está ruborizada completamente. Le dice a Jin que esta es su primera vez y le pide que sea gentil con ella al hacerlo. Al día siguiente, de vuelta en clases, el profesor les está explicando a sus alumnos que próximamente tendrán un viaje escolar. Todos están muy emocionados. Les dice que se aseguren de tener sus formas de participación listas para entregarlas y así confirmar que irán al viaje. Jin odiaba los viajes escolares, sabía que eran una pesadilla para los introvertidos como él, y ahora tenía que vivir otro sin poder escapar.
El viaje era a una isla y todos sus compañeros parecían felices de asistir. Jin no estaba impresionado. No le emocionaba para nada tener que ir tan lejos para quedarse solo todos los días sin nada que hacer y que todas las noches aparecieran bullies a molestarlo. Si fuera por él, se saltaría ir a ese viaje. Mientras miraba la forma que debía firmar para ir, se preguntó si debía hablar con Gina sobre ese viaje. El problema era que, desde que ocurrió lo de su habitación, ella había estado evitándolo en todas partes. No lo miraba a los ojos, ni le dirigía la palabra. Él no entendía qué había hecho mal para que ella se molestara de esa forma. Jin no recordaba bien qué había sucedido el día de ayer en su cuarto con Jin. Parecía haber olvidado todo lo que hizo, pero sabía que algo malo debía haber hecho para que Gina lo ignorara tanto. Él recuerda el momento en que Gina llegó a su casa y conoció a su hermana, pero no sabe nada más de lo que ocurrió desde ese instante. Incluso su hermana se niega a decirle qué pasó ese día. Le parece extraño que su memoria le esté fallando. Jin esperaba no haber hecho nada incorrecto que hiciera que Gina se alejara cada vez más de él. Tímidamente trató de preguntarle a Gina sobre el día de ayer para descifrar cuál fue el error que cometió. Le pregunto a Gina si algo pasó en su casa el día de ayer. Me dijo que no recordaba nada de lo ocurrido. Ella estaba sorprendida de que él le mintiera diciéndole que no recordaba lo que habían hecho. Gina recordó lo que pasó, lo que él hizo, cómo se comportó con ella y lo que terminaron haciendo los dos. La mirada de Jin era distinta ese día en su cuarto. Su personalidad era la de un chico confiado en sí mismo y atrevido. Todo lo contrario al Jin que estaba con ella ahora. Ese Jin del día anterior le dijo que no tenía nada que temer. Le dijo que él cuidaría de ella y que se haría cargo de toda la intimidad que tendrían. Mientras la miraba desde encima de ella, con una sonrisa pícara en la cara, le dijo que él la haría sentir bien. También que ella pediría que lo hiciera con más intensidad. Gina recordó cómo su hermana entró a la fuerza al cuarto y le dio un golpe en la cabeza a Jin con un sartén, impidiendo que terminaran de realizar el acto. Ella no sabía cómo mirar a la hermana de Jin a la cara después de que los encontró haciendo cosas indecorosas. Jin quedó un poco inconsciente por el golpe que su hermana le dio en la cabeza. Su hermana estaba molesta con Gina. Ella la veía como una mala influencia para su hermano. La hermana de Jin le dijo a Gina que era una mentirosa que autoproclamaba la novia de su hermano para seducirlo. Gina no podía creer que estaba siendo tratada como una cualquiera cuando ella no fue la que inició todo ese acto, sino Jin. La hermana de Jin la acusó de manipular a su hermano para hacer cosas subidas de tono. La hermana de Jin le pregunta a Gina si esta es la primera vez que ella ve a su hermano actuar de esa forma. Gina no sabe a qué se refiere. Se pregunta de qué habla esta mujer. La hermana de Jin le dice que él actúa diferente cuando ve a las personas con sus dos ojos. Por eso es que usualmente cubre uno de sus ojos con su cabello, para evitar que algo como esto pase. La hermana de Jin le dice que cuando eso pasa, el hermano de antes, el de los días oscuros, se revela y se sale de control. Gina queda impactada. No sabía que Jin podía tener dos personalidades totalmente opuestas sin saberlo. Era algo que la dejó en completo shock. Jin definitivamente era alguien que ella aún no conocía del todo. Gina se preguntaba a qué se refería la hermana de Jin cuando le dijo sobre los días oscuros y quién era ese otro que salía a la luz. La hermana de Jin le explicó a Gina que su hermano ahora es tímido y complaciente, pero antes solía ser confiado y decidido. No le importaba la opinión de nadie más que la suya. Él solía ser la persona más cool que ella habría conocido. Su hermana parecía triste. Algo en su hermano se había perdido y Gina no entendía por qué o cómo había pasado. La hermana de Jin le dijo que cuando él se ponía así, era capaz de hacer lo que quisiera cuando le convenía y no se sentía culpable por nada. Le dijo a Gina que debía tener mucho cuidado y estar atenta a cuando él la pudiera ver con los dos ojos, porque si eso sucedía, él haría lo que quisiera con ella. Gina le preguntó a su hermana si cuando se convierte en este otro chico, él siente lo mismo que el Jin que ella conoce. Gina quería saber si lo que pasó podía significar que Jin en el fondo sí sentía algo por ella. Pero la hermana de Jin no le dio respuesta, y ella tuvo que permanecer con la duda de si Jin estaba algo consciente de lo que hizo, aunque no lo recordara. La hermana de Jin le dijo a Gina que se fuera a casa. Debían dejar a Jin descansar después de ese episodio. Gina accedió a irse de allí. Gina, al irse, le dijo a la hermana de Jin que ella lo dejaría a su cuidado hasta la próxima vez que se vean. La hermana de Jin esperaba que no hubiera una próxima vez. Seguía sin confiar en Gina. Por su parte, Gina le tenía un terror enorme a la hermana de Jin. Le daba vibras de que podía ser muy peligrosa. De vuelta en la escuela, en el presente, Jin está con Gina tratando de averiguar qué fue lo que sucedió el día de ayer. Gina se siente aliviada de que él no recuerde nada. Ella había aceptado el hecho de que la personalidad de Jin cambiaba al ver a alguien con sus dos ojos.
Ella se preguntaba si eso le ocurría porque había vivido algún tipo de trauma anteriormente, y para protegerse se creó otra personalidad. Hina no sabía lo que le había ocurrido, pero aún así quería protegerlo de saber que tenía dos personalidades. Guardó el secreto y decidió no decírselo a Jin. Jin la sacó de sus pensamientos y de nuevo le preguntó qué era lo que le había ocurrido el día anterior. Él estaba seguro de que algo importante había sucedido, pero Gina dijo que él estaba exagerando y que nada había pasado entre ellos. Gina cambió completamente de tema. Le pasó a Jin una hoja de papel y le dijo que escribiera allí. Le dijo que los dos estaban en el mismo grupo para ir al viaje de la escuela. Ella estaba pensando si él realmente hablaba en serio con lo que le dijo ayer. Eso quería decir que a Jin también le gustaba a ella. Los dos sentían lo mismo el uno por el otro, pero por ahora ella quería ser cautelosa. Mirando a Jin, llamó su atención y le dio una sonrisa. Ella le dijo que estaba muy emocionada por el viaje escolar al que irían juntos y que no podía esperar para saber qué pasaría allí. Le preguntó si él también estaba emocionado. Jin estaba sonrojado. Gina estaba siendo muy directa con él. Ella definitivamente quería que pasara algo en ese viaje entre los dos. Llegó el día del viaje escolar. Todos estaban en el avión emocionados y llenos de adrenalina. El grupo se tomó varias fotos llegando a su destino. Todos estaban felices, pero Jin parecía estar nervioso por estar con Gina. De pronto, mientras les tomaban la foto grupal, Gina tuvo la osadía de tomar la mano de Jin y entrelazar sus dedos con los de él. Muestra de que ella va en serio con él y que nuestra historia apenas empieza.